La Virgen me dio consuelo. Mi nombre es Laura, y mi vida cambió el día en que perdí a mi esposo, Javier. La enfermedad lo consumió lentamente, y cuando finalmente partió, me sentí completamente vacía. Pasaron semanas en las que no podía encontrar consuelo, mi casa estaba llena de recuerdos de él, pero también de una tristeza inmensa que no sabía cómo sobrellevar. Mis días eran oscuros, y mi corazón, aunque rodeado de gente, se sentía más solo que nunca. Una tarde, después de una semana especialmente difícil, decidí ir a la Basílica de Guadalupe. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba estar allí. Quizá para pedirle a la Virgen que me ayudara a sanar, a encontrar algo de paz en medio de mi dolor. Llegué, me senté frente a su imagen, y empecé a rezar, con lágrimas en los ojos. Le pedí consuelo, que me ayudara a aceptar la partida de Javier y que me diera la fuerza para seguir adelante. Fue en ese momento, mientras rezaba con la cabeza agachada, cuando escuché algo que me heló la piel. Una voz suave, cálida, casi como un susurro, me llamó por mi nombre. Laura, tu esposo está en paz. No estás sola. Me quedé paralizada, no sabía si estaba soñando o si alguien me había hablado, pero esa voz, tan tranquila y reconfortante, llenó mi corazón de una calma inexplicable. No era una voz humana, era como si viniera de algún lugar muy profundo, un lugar lleno de amor y paz. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Estaba completamente sola en ese momento, pero la sensación de consuelo que me invadió me hizo sentir la presencia de algo mucho más grande que yo, algo que me estaba cuidando. Salí de allí esa tarde con el alma más ligera. Desde ese momento, aunque el dolor de perder a Javier seguía presente, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía esa desesperación profunda. Sabía, sin ninguna duda, que la Virgen de Guadalupe me había enviado un mensaje de consuelo. Mi esposo estaba en paz, y yo no estaba sola. La paz que experimenté ese día nunca me abandonó. A pesar de las dificultades, sentí que el amor de Javier me rodeaba y que, de alguna manera, él siempre estaría conmigo. La flor imposible. No sé si fue la desesperación o la fe lo que me llevó a hacer esa peregrinación. Mi hija Sofía llevaba semanas enferma, los médicos no daban respuestas, y yo ya no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando decidí caminar hacia la Basílica de Guadalupe y pedirle a la Virgen un milagro. El frío de diciembre se sentía hasta en los huesos mientras avanzaba entre los peregrinos. No dejaba de rezar en silencio, implorando por una señal, algo que me dijera que Sofía estaría bien. Fue en un tramo solitario del camino, antes del amanecer, cuando ocurrió. Estaba rezando bajo mi aliento, pidiendo fuerzas, cuando sentí un aroma dulce y fresco, algo que no debería estar ahí en pleno invierno. Bajé la mirada y, a mis pies, había un ramo de rosas rojas, perfectas, con gotas de rocío brillando bajo la luz tenue de las estrellas. Me quedé paralizado. Era imposible, pensé. En esa temporada y en ese lugar, no podía haber flores. Pero ahí estaban, como si alguien las hubiera dejado para mí. Las recogí con cuidado, sintiendo el perfume llenar el aire, y en ese momento supe que era la señal que había pedido. Cuando llegué a la basílica, coloqué las rosas a los pies de la Virgen y lloré como un niño. Al regresar a casa, encontré a Sofía sonriente y llena de energía, como si nunca hubiera estado enferma. Los médicos no supieron explicar lo que pasó, pero yo lo entendí perfectamente. Desde entonces, cada diciembre vuelvo a ese camino, agradecido por la flor imposible que salvó a mi hija. El ángel en el camino. Era pasada la medianoche y el grupo de peregrinos había decidido descansar unas horas. Yo, inquieto como siempre, decidí seguir caminando solo. Había algo en el silencio del camino que me daba paz, hasta que oí pasos detrás de mí. Al principio pensé que era alguien más del grupo, pero al darme la vuelta, vi a dos hombres acercándose rápidamente. Uno de ellos llevaba algo brillante en la mano. Mi corazón se aceleró. Intenté apurarme, pero sabía que no podría escapar. «Dame todo lo que traes», exigió uno de ellos, con una voz fría que hizo eco en el vacío de la noche. Antes de que pudiera reaccionar, una luz apareció a unos metros de nosotros. Era una figura alta, envuelta en un resplandor cálido y tenue,
sosteniendo un rosario que parecía brillar como estrellas. Los hombres se quedaron paralizados, como si no pudieran moverse. No es su camino, dijo la figura con una voz tranquila pero firme. En un instante, los hombres salieron corriendo, aterrados, perdiéndose en la oscuridad. Yo me quedé ahí, inmóvil, con las piernas temblando. Cuando intenté agradecer a la figura, ésta simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, cuando le conté a los otros peregrinos lo ocurrido, uno de ellos me mostró una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe y un ángel sosteniendo un rosario. Me dijo, a veces, la fe nos protege de maneras que no entendemos. Desde ese momento, llevé conmigo un rosario en cada peregrinación, recordando al ángel que me salvó en el camino. Las manos sanadoras. Siempre me consideré un hombre de ciencia, un médico que confiaba en lo que la razón y los hechos podían demostrar. No creía en milagros, ni en curas divinas ni en nada que no pudiera ser explicado por la medicina. Por eso, cuando me invitaron a hacer la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, lo hice más por obligación que por fe. Había una paciente en mi consulta, Teresa, que llevaba meses luchando contra una enfermedad incurable. Sus médicos habían agotado todas las opciones posibles, y su estado solo empeoraba. Cuando su familia me pidió permiso para llevarla a la basílica, pensé que no perdería nada dejándola ir. Les dije que no esperaran milagros, pero que podrían rezar si lo deseaban. El día que regresaron, Teresa parecía distinta. La vi entrar al hospital con una sonrisa en el rostro, caminando por su cuenta, como si fuera otra persona. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible?, le pregunté, observando sus ojos brillantes y su rostro radiante. Ella me explicó que, durante su visita a la basílica, un sacerdote le ofreció la oportunidad de tocar un manto bendecido de la Virgen. Aunque ella no era una persona particularmente religiosa, aceptó con la esperanza de que algo pudiera aliviar su sufrimiento. Al tocar el manto, dijo que sintió una paz inmensa y, de alguna manera, la enfermedad comenzó a desvanecerse. Esa tarde, decidí visitar la basílica, aunque aún no sabía qué pensar de lo que había sucedido. Me encontré frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, observando la multitud de peregrinos y el manto que tanto había hecho por Teresa. En ese momento, algo inexplicable me atravesó, una sensación de calor en las manos, como si algo más grande que yo me estuviera tocando. Desde ese día, mi visión sobre los milagros cambió. Como médico, la ciencia seguía siendo mi guía, pero ahora también entendí que hay fuerzas que no pueden ser explicadas por la razón. Y cada vez que alguien me pregunta sobre esos milagros, no puedo evitar recordar las manos sanadoras de la Virgen. La túnica de fuego. Era la víspera de la festividad de la Virgen de Guadalupe, y un pequeño grupo de peregrinos había decidido montar un altar improvisado en un claro cerca de la carretera, en las afueras de la ciudad. Estábamos cansados, pero felices, por el arduo viaje. Había algo mágico en esos momentos, cuando el cansancio se olvidaba ante la simple belleza de la devoción. Al caer la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza. Encendimos velas alrededor del altar y, con cuidado, pusimos algunas ramas secas para mantener la fogata. Pero el viento arremetió con furia, y pronto el fuego se descontroló, extendiéndose hacia el altar. En cuestión de segundos, la llama amenazó con consumirlo todo. «¡Rápido, apaguen el fuego!», gritó alguien, pero el pánico se desató entre nosotros. Nos lanzamos a tratar de sofocar las llamas con lo que pudimos, pero el fuego se expandió rápidamente. Lo peor era que, en medio del caos, nos dimos cuenta de que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que habíamos colocado cuidadosamente en el centro, estaba directamente frente a las llamas. Aterrados, esperábamos lo peor. Las llamas parecían estar avanzando con furia hacia ella. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió. Las llamas nunca tocaron la imagen. Como si una barrera invisible la rodeara, las llamas danzaban alrededor de ella, pero no la alcanzaban. La luz de las velas titilaba suavemente a su alrededor, mientras todo el resto del altar se quemaba rápidamente. El fuego finalmente comenzó a disminuir por sí solo, como si alguien o algo hubiera intervenido.
Cuando todo estuvo en calma, nos acercamos, incrédulos. La imagen de la Virgen seguía allí, intacta, como si nada hubiera sucedido. No solo la imagen estaba a salvo, sino que el altar alrededor de ella se había mantenido intacto. «Es un milagro», susurró una de las mujeres que estaba con nosotros. Y aunque todos queríamos creerlo, no podíamos dejar de preguntarnos, ¿cómo es posible que las llamas, tan violentas, nunca tocaran a la Virgen? Esa noche, no hubo más palabras. Todos nos retiramos al campamento en silencio, con la imagen de la Virgen entre nosotros, como una señal de que, de alguna manera, habíamos sido protegidos. Desde ese día, jamás pude dejar de pensar en la túnica de fuego que rodeaba a la Virgen, y me pregunté si, tal vez, había algo mucho más grande que nosotros cuidando de nosotros en el camino. La vela eterna. Durante la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, un grupo de amigos y yo decidimos hacer una parada en un pequeño santuario en el camino. Nos habíamos detenido allí por años, cada diciembre, como parte de nuestra tradición, y siempre encendíamos una vela en honor a la Virgen de Guadalupe, pidiendo su protección para el viaje. Esa noche, el clima estaba especialmente severo. El viento soplaba con tal fuerza que los árboles crujían, y la lluvia caía con intensidad, empapándonos hasta los huesos. Los demás peregrinos ya se habían resguardado en sus tiendas, y nosotros también estábamos listos para hacerlo. Pero antes de irnos, encendimos la vela, como siempre lo hacíamos, y la colocamos frente a una pequeña estatua de la Virgen, cubierta con un manto de plástico. Con el viento arrasador y la lluvia torrencial, lo lógico era que la vela se apagara pronto. Miramos en dirección a la llama, que parecía luchar por mantenerse encendida, y todos coincidimos en que no pasaría mucho antes de que se extinguiría. Pero algo extraño sucedió. A pesar de los vientos y las lluvias que azotaban el santuario, la vela no se apagó. La llamita seguía brillante y viva, como si una fuerza invisible la protegiera. Miramos unos a otros, sorprendidos. Nadie entendía cómo era posible. «Debe ser la lluvia que la ha empapado tanto que ni el viento puede apagarla», dijo uno de mis amigos, pero su voz temblaba, como si no creyera lo que acababa de decir. Nos quedamos observando en silencio. La tormenta se desató con más furia, y todo a nuestro alrededor parecía estar cubierto por la oscuridad, pero esa vela seguía allí, como una pequeña luz en medio del caos. Nadie se atrevió a acercarse, temerosos de que, al movernos, algo pudiera interrumpir el milagro. Pasaron varias horas, y la tormenta no cedió, pero la vela nunca se apagó. Cuando finalmente decidimos marcharnos, la lluvia y el viento ya habían amainado. Nos despedimos del santuario y de la Virgen, aún sorprendidos por lo que habíamos presenciado. Al día siguiente, al regresar para recoger las cosas, nos sorprendió ver que la vela seguía encendida. Nadie la había tocado, y nadie podía explicarlo. La llamita seguía intacta, como si hubiera estado esperando a que regresáramos. Ese día, comprendí que a veces la fe no se explica con palabras. Es un misterio que, tal vez, la Virgen nos permite presenciar para recordarnos que hay algo mucho más grande que nuestras explicaciones. La vela eterna no solo fue un milagro, fue una señal de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habrá luz para guiarnos. La mano que sana. Mi nombre es Ricardo, y hace 3 años sufrí un accidente grave que cambió mi vida para siempre. Un incendio en mi taller me dejó con quemaduras de 3er grado en la espalda y los brazos. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero las heridas no respondían a los tratamientos. Las semanas pasaron, y mi esperanza se desvanecía con cada visita al hospital. Las vendas, el dolor, las cicatrices, todo me decía que nunca volvería a ser el mismo. Una noche, cuando ya no podía más, me sentí completamente derrotado. La fiebre me había debilitado tanto que ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Recuerdo que, en ese momento, pensé en mi madre, en cómo siempre me hablaba de la Virgen de Guadalupe, de los milagros que había escuchado de ella a lo largo de los años. En un acto desesperado, tomé una foto de la Virgen que tenía guardada y, sin pensarlo, comencé a rezar. Le pedí con todo mi ser que me ayudara, que sanara mi cuerpo, porque ya no podía soportar el dolor. Al día siguiente,
cuando desperté en el hospital, algo extraño sucedió. No sentía el dolor que había estado soportando durante semanas. Sentí una extraña calma. Al levantarme, miré mis brazos y mi espalda. La piel, que antes estaba cubierta de quemaduras abiertas y costras, ahora estaba completamente intacta, como si nunca hubiera pasado por el sufrimiento. No había marcas, no había cicatrices. Desperté a los médicos para que revisaran lo que había sucedido, pero ellos no tenían explicación. Me dijeron que era un milagro. Los médicos, que no creían en nada sobrenatural, estaban perplejos. Yo sabía que había sido la Virgen de Guadalupe, que ella me había tocado con su mano, sanándome cuando ya no había esperanza. Hoy, 3 años después, me recuperé por completo, y nunca olvido aquel momento en el hospital, la sensación de paz y el milagro que ocurrió. Desde entonces, mi fe en la Virgen de Guadalupe es inquebrantable. El niño perdido. No hay peor miedo que el de perder a un hijo. Lo supe en carne propia durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Mateo, mi pequeño de 6 años, iba a mi lado mientras caminábamos con el grupo. Pero en un descuido, entre la multitud y el bullicio, lo perdí de vista. Mateo, grité desesperada, pero no obtuve respuesta. Lo busqué por todas partes, pregunté a los peregrinos, revisé entre los puestos y los árboles del camino. La noche cayó, y con ella, mi esperanza de encontrarlo. Llegué al atrio de la basílica, completamente derrotada. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, con el corazón roto y las manos temblando. Entre lágrimas, le supliqué: Virgencita, protégelo, donde quiera que esté, cuídalo y tráemelo de vuelta, por favor. De pronto, sentí un calor en el pecho, una paz inexplicable. Entonces, escuché una voz dulce y pequeña detrás de mí. Mamá. Me giré y ahí estaba Mateo, parado frente a mí, con esa sonrisa inocente que siempre ilumina mis días. Lo abracé con fuerza, llorando de alivio. ¿Dónde estabas? ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté entre sollozos. Una señora bonita, con una luz muy grande, me tomó de la mano, me dijo. Ella me guió y me dijo que te encontraría aquí. Miré a mi alrededor buscando a esa mujer, pero no había nadie. Al alzar la vista hacia la imagen de la Virgen, tuve la sensación de que su rostro irradiaba más luz, como si me estuviera sonriendo. No pasa un año en el que Mateo y yo no volvamos a la basílica, no solo a agradecer por el milagro, sino a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.